Me da mucho gusto saludarlos este miércoles 3 de febrero en este devocional. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en 1 de Timoteo 6 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Estamos viendo ese tema de enséñalos. Y dice la última parte de este versículo 2, esto enseña y exhorta. En sí la expresión significa sigue enseñando, sigue exhortando, sigue insistiendo, que no cambie la mentalidad de la iglesia. Y este es uno de los temas delicados que el apóstol Pablo no tocó. Porque yo les he dicho muchas veces, y lo hemos visto en los sermones, y lo hemos visto en otras ocasiones, al apóstol Pablo con respecto a su cultura. Él realmente muchas veces no levantó la voz contra su cultura, sino lo que hizo fue evangelizar a la gente de la cultura, evangelizar a la gente que vivía dentro de la cultura. Y él se dedicó a esto para poder cambiar la mentalidad y de esta manera transformar los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo no se mete con la esclavitud, no va a levantar una bandera para decir vamos a abolir la esclavitud, sino dice vamos a insistir en enseñar esto, vamos a insistir a que la iglesia sepa esto y lo practique. Y esto es exactamente lo que tiene que hacer el evangelio. El evangelio tiene que enseñar sobre cualquier situación que estemos viviendo, sea culturalmente en contra de muchas de nuestras enseñanzas, nuestras doctrinas, nuestra fe. El evangelio tiene que llegar a la mentalidad de las personas para que las personas puedan ser cambiadas. Y una vez cambiadas, cambien las leyes, cambien las costumbres. Por ejemplo, en la época de Pablo, él dice que hay esclavitud, la había. Y había esclavos que verdaderamente llevaban una vida muy mala con sus amos. Tenían verdaderamente pésimo trato como tales, porque muchas veces eran tratados peores que las bestias. Así es que la esclavitud no era algo muy agradable en la época de Pablo. Y sin embargo, Pablo se dio cuenta que el evangelio estaba llegando a esclavos, pero a amos también. Por eso le dice a los esclavos que deben portarse a la altura como creyentes en Cristo, y que tienen que ser obedientes y que tienen que responder por gracia, para que el evangelio, dice el apóstol Pablo, no sea dañado. Y esto es algo muy importante en la conducta que muchas veces tenemos. A veces protegemos nuestra imagen, pero no protegemos el evangelio. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo no es tanto cuida tu imagen, sino cuida el evangelio. Cuida lo que el Señor está haciendo en tu vida y la transformación que está haciendo en tu vida. Y de esa manera sirve, de esa manera presta tus servicios, esos mismos servicios que tienes que hacerlo porque eres esclavo, pero ahora hazlo porque Jesucristo está en tu corazón. Pero también le dice a los amos que se porten a la altura. Precisamente, ¿por qué? Porque el cristianismo también tiene que cambiar esta estructura. Y de esta manera es el evangelio el que cambia personas, cambia cultura, cambia el pensamiento. Por eso es que hemos visto tantos cambios en el transcurso de la historia del hombre, porque el cristianismo ha entrado al corazón y ha cambiado estructuras totalmente. Mismas estructuras que vuelven a caer en los mismos vicios, porque los hombres han perdido de vista la palabra y han perdido de vista la doctrina. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido de vista lo que se nos ha dicho. Enseña, insiste, sigue, no pares. Por eso le dice también a los esclavos que no se aprovechen de sus amos cristianos, que no porque son cristianos se van a aprovechar de ellos, sino tienen que servirlos, tienen que honrarlos, tienen que demostrar que su fe ha cambiado de tal manera que pueden hacerlo. Hoy en nuestros días no vivimos una esclavitud en este país, pero vivimos con personas que son dueñas de los negocios, con empleados que participan.
Y a mí me ha tocado, lamentablemente, y es penoso, en muchos lugares donde la gente me dice, ya no quiero contratar cristianos, porque se aprovechan de uno. Empiezan a hablarnos de su fe, empiezan a hablarnos de su religión, y después cambia totalmente su comportamiento. Empiezan a ser impuntuales, empiezan a ser irresponsables. Y cuando antes la gente buscaba cristianos para que trabajaran con ellos, hoy lamentablemente mucha gente está poniendo en alto a los cristianos por su mal testimonio. Por eso tenemos que enseñar e insistir en enseñar que tenemos que servir. No tenemos que deshonrar a Dios ni a su evangelio. Tenemos que hacerlo correctamente. Insisto, no hay esclavitud, pero hay hombres que se emplean, hombres que contratan. Hay cristianos fieles que sirven al Señor a través de sus negocios y que se dedican a evangelizar a sus empleados. Y hay empleados que son muy honrados, muy trabajadores y que impactan la vida de sus la vida de sus patrones, precisamente por el testimonio que están dando de su fe. Esto es un equilibrio que tiene que ver con la doctrina y con la enseñanza. Así es que enséñalos. Como digo, ya no tenemos amos, pero muchos de nosotros trabajamos para alguien o tenemos gente que trabaja por nosotros. Y tiene que predominar el testimonio, el evangelio, la doctrina, la palabra de Dios. Así es que, hermanos, manos a la obra. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir enseñando, y vamos a ser empleados responsables y vamos a ser patrones responsables, y de esa manera enseñemos el evangelio. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo de adoración, por este tiempo de estudio, por este tiempo de devocional. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas en este día, en nuestras actividades, que tú nos cuides, Señor, de todo peligro y todo mal, que tú estés con nosotros en todas las tareas que hacemos. Y como hemos aprendido hoy, que podamos servirte a ti, al evangelio, a la doctrina, haciendo lo correcto en nuestro trabajo, como patrones o como empleados, pero siempre sirviéndote a ti, siempre haciendo las cosas para honrarte a ti. Que esa sea nuestra mentalidad cuando salimos de casa para trabajar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias, hermanos, que tengan un muy bonito día, que el Señor les bendiga y nos vemos por la noche. Recuerde que a las 7 tenemos nuestro estudio bíblico y nuestro tiempo de oración en el culto del miércoles. Los esperamos a las 19 horas por este mismo canal.